Hola, soy Jessica Nelo. Estaré conversando con ustedes dos temas muy interesantes: el aprendizaje significativo y la PNL, la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es una disciplina que trata de explicar cómo funciona nuestro cerebro y definir sus patrones mentales, facilitándonos el conocimiento de nosotros mismos y permitiéndonos cambiarlo utilizando determinadas técnicas con el objetivo de optimizar nuestra capacidad de comunicación. Se puede definir como manual de instrucciones de la relación que mantenemos con los demás. Si analizamos el término, este no es otra cosa que la unión de lo siguiente: cómo hacemos funcionar programación, nuestros cerebros, neuro, y cómo expresamos lo que pensamos, lingüística. Hay establecido una serie de postulados básicos, entre los cuales destaca la clasificación de las personas en tres tipos: visuales, auditivas y kinestésicas. Estas últimas sienten predilección por las cosas físicas o manuales y también por el mundo de las emociones. Aunque de acuerdo a numerosos estudios internacionales, esta disciplina heredada del constructivismo también puede jugar un papel terapéutico para mitigar trastornos del aprendizaje, miedo, fobias, ansiedades e incluso alergias o resfriados. Su misión principal tiene puesto el foco en la mejora de los procesos comunicativos, así como en la oratoria. De esta forma, a través de la PNL se puede aprender a construir discursos, protagonizar presentaciones increíbles y a cautivar el público por medio de hablar, gracias en parte a ganar seguridad en uno mismo. Un ejemplo de ello es: imagínate una madre o un niño en una tienda de juguetes. El niño le pide su juguete favorito a su mamá y su mamá le responde algo como: no te lo voy a comprar porque no estamos en Navidad. Espérate a que sea Navidad y pídeselo a Santa Claus. Lo que la programación neurolingüística nos enseña es el valor de las palabras. Las palabras, dice el poeta, son la espada que sin filo destruye todos los días el imperio del tirano. Y precisamente las palabras son lo que te han hecho lo que eres. Déjame volver al ejemplo del niño para ponerlo un poco más claro. Vamos a analizar la respuesta de la madre cuando dice algo así como: no estamos en Navidad, espérate. En realidad, la está enseñando al niño una lección que seguramente lo va a marcar toda la vida. Quiere decir que cuando el cerebro de una persona, hombre o mujer, tiene solo programas negativos, el cerebro siempre va a tomarlos y va a repetirlos. Por ejemplo, alguien que tenga miedo a emprender, si no hace algo por solucionarlo, siempre va a tener miedo. De igual manera, el ejemplo del niño. La lección de palabras repetitivas de su madre, que él tiene que esperar para hacer las cosas, que ese no es el momento adecuado, y el niño crece y se convierte en un adulto que posterga. No tiene buenas notas porque es mejor esperar el próximo examen para estudiar. No busca un mejor trabajo porque no es el momento. Porque hay crisis, porque hay devaluaciones, porque siempre hay un porqué. O no emprende un propio negocio porque no tiene dinero, porque no está preparado, porque no conoce a ningún cliente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre busca un pretexto para no hacer las cosas en el momento que debe, porque su madre le enseñó, sin saberlo, programas como: espérate a que sea Navidad, espérate a que sea el momento adecuado. Fascinante, ¿verdad? Es allí donde precisamente la PNL hace su trabajo, ya que durante toda nuestra vida el lenguaje no es solo la herramienta principal para comunicarnos, sino además es la única herramienta que usamos para aprender y programar nuestro cerebro, a veces sin saberlo. A través de la programación neurolingüística adquirimos conciencia del lenguaje y de la importancia de su buen uso. Nos da la llave para comunicarnos de forma eficaz en nuestras relaciones personales y también nos ayuda a romper nuestras limitaciones y lograr profundos y duraderos cambios en nosotros. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es una parte esencial de nuestras vidas. Necesitamos adquirir conocimientos nuevos, y ponerlos en práctica para adaptarnos correctamente al medio. A veces no basta con tener largas listas de datos, debemos interiorizarlos. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel explica cómo integramos la información en nuestro cerebro. El aprendizaje significativo, que fue propuesto por el psicólogo norteamericano David Ausubel, este autor es uno de los máximos exponentes de la vertiente constructivista. Esta perspectiva se basa
en que cada persona construye su propio mundo a través de sus propias experiencias. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel afirma que añadimos y adaptamos la nueva información a nuestros conocimientos previos. Es un proceso realizado conscientemente, proceso activo en el que el sujeto es el protagonista. Por eso, el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y completos. Ahora bien, ¿qué no es el aprendizaje significativo? Para aprender mejor acerca del concepto de aprendizaje significativo de David Ausubel, podemos analizar en qué consiste la versión opuesta, el aprendizaje mecánico, también llamado aprendizaje memorístico por este mismo investigador. Se trata de un concepto muy vinculado al aprendizaje pasivo, que muchas veces se produce incluso de manera no intencionada de causa de la simple exposición a conceptos repetitivos que van dejando su marca en nuestro cerebro. En el aprendizaje memorístico, los nuevos contenidos se van acumulando en la memoria, sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo no solo porque no ayuda a expandir los conocimientos reales, sino porque además la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. Por ejemplo, aprenderse los nombres de la tríada perfecta iuris o los diferentes nombres en latín del derecho romano, memorizando cada palabra que hay en una larga lista, es un ejemplo del aprendizaje memorístico. Sin embargo, el aprendizaje mecánico no es inútil del todo, sino que tiene cierto sentido en ciertas etapas de desarrollo para aprender ciertos datos. Sin embargo, es insuficiente para llegar a generar conocimientos complejos y elaborados. Este tipo de aprendizaje contrasta con los memorísticos o mecánicos, que es un procedimiento más pasivo. En la práctica, el aprendizaje significativo se traduce en las cosas que se aprenden y no se olvidan con el tiempo. Una manera de ilustrarlo es la bicicleta. Para aprender a andar en ella, primero hay que saber caminar. Luego, ese conocimiento previo es puesto en práctica al mover los pedales, primero un pie, luego el otro. Y es allí donde se crea el vínculo en el cual el aprendizaje se vuelve significativo. Una vez que se aprende a andar en bici y se practica, claro está, no se olvida. Esto es lo que diferencia el aprendizaje significativo del aprendizaje memorístico. Puro o por repetición. Mecánico, ¿por qué? Porque su tiempo de vida es muy corto. El aprendizaje es significativo cuando en el proceso se cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo, ¿cómo va a ser propuesto? La vinculación entre el conocimiento previo y el nuevo. Esta vinculación, según Ausubel, debe ser simbólica y no arbitraria, es decir, no al pie de la letra. Por otra parte, se debe producir un proceso de construcción en el cual se asimila el nuevo conocimiento, es decir, se llega a la comprensión más allá del entendimiento, la interiorización antes mencionada. El aprendizaje significativo debe ser gratificante, debe levantar la autoestima del alumno, ya que lo incluye activamente en el proceso, explotando su potencial y dándole su autoestima, en la cual aprende a aprender. También influye en esto el hecho de que el aprendizaje significativo le sirve para ser aplicado en otras soluciones o problemas, lo que significa que es funcional y transferible. Volviendo a la idea de aprendizaje por repetición, la tabla de multiplicar se aprende de esta manera. Sin embargo, cuando este conocimiento es utilizado más adelante para resolver problemas más complejos en otro contexto, se convierte en un aprendizaje significativo. Un ejemplo dado por Bajori 2002 ejemplifica muy claramente un típico caso de aprendizaje significativo en la vida cotidiana. Seguramente tenemos la experiencia de toparnos con una persona que no entiende un concepto o palabra que no ha conocido antes y queremos enseñárselo. Le preguntamos lo siguiente, que si sabe un concepto más sencillo relacionado con lo que queremos enseñar. Una vez que nos responde que sabe lo que significa el concepto más sencillo, le conectamos los conceptos mediante la relación de este concepto con el que ya sabe.
De esta manera, la relacionamos con el nuevo concepto que queremos enseñar al principio. En este momento en que la persona nos dice que ahora ha entendido perfectamente el concepto nuevo, es el momento en que se siente que ha aprendido significativamente. Muchas gracias.